Bienvenidos a un nuevo vlog. Somos Becky y Evan y hoy estamos con más aventuras por Java. Ayer llegamos a Bandung, queríamos hacer un vídeo haciendo unas primeras impresiones por Bandung, pero no pudimos porque estaba lloviendo muchísimo. Hoy la idea era venir al White Crater, pero como veis está lloviendo, así Sigue que... lloviendo. Realmente no estamos teniendo mucha suerte con este viaje. Si visteis el vídeo de primeras impresiones en Yakarta ya sabréis por qué. Intentaremos enseñaros el White Crater lo mejor que podamos. Con esta lluvia no sabemos cómo estará el lugar, si se verá bien. Intentaremos también no mojarnos demasiado. Así que sí, ahora estamos resguardados bajo una especie de cabañita y nos ponemos en marcha hacia el lago para enseñároslo y nada más. A ver si para un poco la lluvia. Ojalá. Porque queríamos hacer dron también, porque el lugar se ve que es espectacular, pero con esta lluvia es imposible hacer dron. Nada, no pedimos ni que salga el sol, simplemente que deje de llover y así poder enseñaroslo lo mejor posible y sobre todo volar el dron, porque aquí al ser un lugar natural valdría mucho la pena. Vamos a ver, no sabemos cómo saldrá este vlog. Cruzamos los dedos. Estamos viniendo un sábado por la mañana y como veis está a petar de gente esto. Parece ser que el lago va a estar bastante concurrido. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos verlo tranquilamente. Otra cosa no sé, pero morirnos de frío aquí en el White Crater, nos estamos muriendo. Hace mucho frío al ser zona de montaña y además ahora con la lluvia, lo bien que nos vendría una chaqueta. Pero claro, esto aquí en Indonesia como que no tiene mucho sentido. No entiendo por qué venden ropa tan de abrigo aquí, si es que esto es imposible utilizarlo, con el calor que hace. Ya se empieza a ver el lago, ahora os lo enseñamos, pero está cubierto por una especie de neblina, no se ve nada. Menudo día para venir aquí, jolín. Estamos a punto de llegar ya. Ya prácticamente hemos llegado. Espero que se aprecie bien, pero tiene un color como verde turquesa. Ahora mismo bastante blanquecino. En las fotos que habíamos visto sí que se veía muy turquesa, ahora es que está blanco. Pues que como veis hay mucha niebla, casi no se ve nada a lo lejos. Pues justo esto que tenemos aquí detrás es el White Crater. No se ve nada. Pero hace una peste del azufre. Este lago se formó después de la erupción de un volcán en el siglo XII, hemos leído. Después de la erupción se formó el cráter y el lago. Esta zona está súper llena de azufre, por lo que se recomienda estar menos de media hora, entre 15 y 30 minutos en el lugar, porque todo el humo que hay es tóxico y si estás más tiempo puede ser muy peligroso para la salud. El olor es como muy potente, se te mete aquí en la garganta. Y se recomienda que personas con problemas respiratorios, de corazón, mujeres embarazadas y niños no vengan mejor aquí porque sí, es peligroso. Aunque bueno, niños hay bastantes Sí. por aquí. ¡Qué peste! Como veis, toda la orilla del lago es como de un color verde. Seguro que de todo el azufre y otros minerales que debe haber. Es muy curioso. Y hay un ambiente un poco terrorífico, ¿eh? Sí. Entre el color del lago y toda la nieblina que hay. Es un lugar como misterioso. También hemos leído algo muy curioso y es que este lago se descubrió en el siglo XIX por un geólogo extranjero cuando Indonesia aún era una colonia holandesa. Los locales no habían venido nunca aquí porque creían que era un lugar encantado, embrujado. Habían observado que los pájaros que sobrevolaban la zona morían y pues creían que era un lugar un poco místico donde venían los antepasados, los fantasmas y no habían venido hasta que este geólogo hizo el descubrimiento. La verdad es que el lugar curioso es, ahora mismo es como si estuviésemos en otro planeta. Es que el color del agua es como muy surrealista. Y el olor y toda la neblina que hay es raro. Por ahora la niebla aún no se disipa. Pero ha dejado de llover al menos. Al menos. No nos mojamos. Sí. La verdad es que es muy curioso porque sabes que es todo esto azufre, pero si no te lo dicen pensarías que está como el lago contaminado o algo así del color que tiene, todo verde. Muy guay. Lástima la niebla, pero bueno.
En un principio este cráter no tenía que ser un lugar turístico, sino que cuando el geólogo lo descubrió hicieron una mina de azufre, pero se ve que tuvieron que cerrar por todos los problemas de salud que conllevaba todo este ambiente y el propio azufre, y al final fue una atracción turística. Efectivamente, hoy en día es 100% turístico y como veis está lleno de gente por todos lados. Hemos venido a un lugar un poco más tranquilo, pero es que, bueno, no sé si se ve por allí, por toda la niebla que hay, pero todo eso, todos estos puntitos son gente. Y sí, muy concurrido. Bueno, parece que tenemos un poco de suerte. La niebla empieza a disiparse un poco. Se aprecia la otra orilla que hace unos minutos ni se veía. Y podemos tener una imagen un poco más nítida de lo que es el lago. La verdad es que este es uno de los lugares más raros en el que he estado nunca. Es que no sé ni cómo describirlo. Muy raro. Un detalle es que todos los árboles que hay cerca del lago, como veis, están muertos, como si estuvieran quemados. Imaginaos el ambiente tan tóxico que hay aquí. Estamos alucinando con este lugar porque ni Marta ni yo habíamos visitado algo así y es un ambiente muy raro. Parece todo como post-apocalíptico, una sensación como de muerte. No sé, es muy raro. Pero la verdad es que vale la pena, ¿eh? Hay una sensación muy diferente a todo lo que habíamos visitado antes. Se ha ido un poco la niebla por ahí, como veis, y lo que os decía antes, está todo muerto alrededor. Los árboles, no hay nada de plantas. Íbamos andando por la orilla y hemos llegado al límite de la parte visitable porque ya más por allí se vuelve todo el terreno muy rocoso y no se puede acceder. Ahora en esta parte no hay nadie, yo iba sin mascarilla hasta hace 5 minutos, pero me la he vuelto a poner porque de verdad que el aire es súper pesado, cuesta respirar y no sé si es por aprensión, pero hasta me noto un poco mareada. No tardaremos en marchar ya porque sí que es verdad que estar mucho rato en un lugar así puede ser peligroso. Físicamente no es muy agradable estar aquí, o sea, no es un lugar cómodo, digamos. Y antes de marchar, comentaros algo que no habíamos dicho al principio. La entrada al White Crater nos ha costado 324.000 rupias entre 2 personas. Es una entrada bastante cara comparada con otros lugares naturales a los que hemos ido en Indonesia. ¿Y qué más os queríamos comentar? Está a 2 horas de Bandung. Eso, así que puedes alojarte en Bandung o cerca del lago. También hemos visto que hay zonas de camping, ambas opciones son buenas y poco más. Nos quedamos seguramente sin hacer dron porque, como veis, el ambiente aún está muy tapado y sería peligroso hacerlo volar por aquí, pero esperamos haberos podido transmitir un poco esta atmósfera tan tenebrosa y misteriosa de este lugar. Definitivamente muy diferente, muy curioso y vale la pena porque a nivel natural yo creo que es uno de esos lugares únicos. Hay unas condiciones que se dan aquí para crear todo este escenario que parece, no sé, como si estuviésemos en una película de terror. De verdad que parece que tenga que pasar algo malo aquí porque no es un paisaje, no es bonito realmente, no es bonito, pero vale la pena verlo. Como ha dicho Marta, nos vamos ya porque empieza a llover otra vez, estamos bastante mojados y además llevamos más de media hora aquí y cuesta respirar, así que vámonos. Marta está haciendo una videollamada con el conductor que nos ha traído, a ver si nos podemos volver a encontrar para que nos lleve de vuelta a Bandung. Con toda la lluvia y todo el follón que hay aquí, creo que va a ser complicado. You know?
Okay, see you, thank you. Terima kasih. Bueno, parece que sí. A ver si nos encontramos. ¡Qué aventura la de hoy! Es que lo que hace la lluvia, ¿eh? Esta visita sin lluvia, un día soleado, es de lo más tranquilo. Pero hoy es como que la lluvia le añade un elemento aún más emocionante, porque es que el lugar en sí ya es curioso y con toda esta atmósfera. Ahora encontrarnos con el conductor. Una aventura. Una aventura. Y estábamos comentando con Eric ahora que es que nos cuesta respirar, ¿eh? Para salir del lago tienes que subir unas escaleras y nos faltaba el aire, es muy fuerte. Realmente respirar azufre no es nada bueno. No sé a nivel orgánico qué hace, pero es que notábamos como si tuviésemos los pulmones cerrados, nos faltaba el aire. Ya estamos en el coche, hemos conseguido encontrarnos con nuestro conductor y ya vamos de vuelta a Bandung. En cuanto lleguemos al hotel vamos a darnos una buena ducha caliente porque estamos muertos de frío, se nos ha calado en los huesos, pero bueno, ha valido la pena la visita. Esperamos que os haya gustado este vlog. Mañana seguimos con nuestras aventuras por Bandung, así que suscribiros y estar atentos al canal. Tech y Evan se despiden aquí.